Hola guerreros, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que me apetece hablar de los límites de mi experiencia personal durante los últimos 4 años, en el que me he desarrollado mucho y me metí mucho en el tema del desarrollo personal. He estudiado varios tipos de filosofías, también física cuántica, estoicismo, hermetismo, etc. Y bueno, quise entender cómo funciona el mundo, cómo funciona la psicología, cómo funciona el ser humano y cómo cambiar tu realidad, ¿no? Entonces me topé con los límites y de esto va este vídeo, ¿vale? Yo antes de empezar con todo esto, durante toda mi vida, ahora tengo 39 años, aunque no lo aparente, pues durante toda mi vida, hasta los 35, tenía una idea muy equivocada de cómo funciona el mundo, de la realidad y demás, ¿vale? Entonces viví en piloto automático durante todos esos años y bueno, nada es en vano, todo sirve para algo. Hay gente que progresa antes, hay gente que despierta después, cada uno tiene su momento y el mío fue a partir de los 35 cuando empecé a darme cuenta, a entender y a percibir y adentrarme y a interesarme por todo esto del desarrollo personal y para saber cómo funciona la realidad y el mundo, porque esto es como un juego que si no sabes las reglas y las normas, pues siempre vas a perder. En cambio, si aprendes cómo funciona, pues tienes una alta probabilidad de ganar porque sabes cómo mover ficha, ¿no? Entonces, bueno, yo durante esa etapa me autoimponía límites, me autolimitaba en muchísimas cosas de mi vida y creía que había imposibles, que había cosas que no podías lograr. Yo mismo decía, esto no lo hagas porque no eres capaz. El miedo me frenaba, el miedo a la crítica, que es uno de los miedos más grandes que hay en esta sociedad. El miedo al que dirán, el miedo a esto, el miedo a lo otro, el miedo a quedar mal, el miedo a equivocarme, etcétera, ¿no? Como la gran mayoría de vosotros os pasa o os ha pasado alguna vez. Entonces, cuando sucedieron muchísimos cambios en mi vida en los que, bueno, yo tomé la decisión de cambiar y dije, bueno, se acabó. A partir de ahora voy a tomar otro camino. Y bueno, pasaron muchísimas cosas, ¿vale? Tomé la decisión de divorciarme, etcétera, etcétera. Y ahí empecé mi nuevo camino en el desarrollo personal y entender un poco cómo funcionaba esto. Entonces, yo ahí pues aprendí o comprendí, porque mucha gente lo dice y filosofías y demás mental para crearte una estructura mental, que no hay límites, que realmente los límites te los pones tú mismo, ¿no? Que los límites te los pones tú. Entonces, claro, yo absorbí eso tanto que me lo creí de una forma tan fuerte, tan firme, que me veía invencible, me veía capaz de todo, capaz de cualquier cosa, que nada me podía frenar y nada se podía interponer en mi camino, ¿no? Porque yo era invencible, ¿no? Un poco como le ha pasado a Ilia Topuria. Y recientemente, si habéis visto su último combate, entonces cuando más confianza tienes y más alto estás, viene la gran paliza que te mete a la vida. Y a mí también me ocurrió. Sufrí una gran paliza, simbólicamente, ¿vale? No como él, que sí le destrozaron la cara, pero yo he sufrido pues otro tipo de paliza, hostias de la vida, ¿vale? Y comprendí que sí hay límites, sí los hay. Es cierto, y siempre voy a recomendaros, que la mayor y mejor inversión que podéis hacer es en vosotros mismos. Invertid en vosotros. Invertid
en mejorar vuestra confianza, en tener una confianza férrea, en creer en vosotros y realmente pues te vas a encontrar con límites, los hay, ¿vale? Yo durante muchos años, cuando empecé el cambio con el desarrollo personal, llegué a creer que no los había, los límites, al contrario que mis 35 años anteriores, que yo me autolimitaba, pasé de autolimitarme a creer que no había ningún límite. Entonces, claro, era tanta mi confianza que no había límites y que durante toda mi vida me había autolimitado, que me creí capaz de todo. Y entonces fue cuando empecé a despertar y a darme cuenta de que realmente no era así. Que sí los hay límites, ¿vale? Hay límites, tu cuerpo mismo te va a frenar en un momento dado. Tienes que descansar, tienes que dormir, porque yo apenas dormía. Estaba trabajando como empleado, además de múltiples cosas que yo hacía para invertir en mi vida y en lo que yo creía que podía aportar y para cambiar el rumbo de mi vida, ¿no? Diferentes proyectos en los que yo invertía mi tiempo, mi esfuerzo y, en fin, la cosa es que me fui topando con esos límites mentales, límites físicos y yo pues decía, no hay límites, yo puedo. Llega un momento que petas, ¿vale? Y aparte que no solo tú, sino cosas que te van pasando, momentos muy duros que he atravesado. También es cierto que en esos momentos yo también me he dado cuenta de quién soy, que soy una persona muy fuerte porque he resistido situaciones muy duras y muy fuertes, situaciones que poca gente resistiría, yo las he resistido. Pero a lo que al final vengo a deciros y os quiero transmitir que sí hay límites, sí los hay, pero también es cierto que esos límites están mucho más allá de los límites que vosotros os autoimponéis. Es decir, yo en el pasado decía, bueno, hasta aquí, esto no lo lograré, esto no me saldrá bien, esto tal, miedo a la crítica, Luego, al pasar de un extremo a otro y creer que no había límites, me di cuenta de que, realmente creía que no había límites porque superé por 10 pues, los límites que me había autoimpuesto, pero luego me topé al final con los límites reales, ¿vale? Como te doy un ejemplo, si empiezas a hacer musculación, pues llegará un momento que aunque tu cerebro diga no puedo, tu musculatura pues va a llegar al fallo muscular. Ese es el límite de tu músculo, ¿no? Pues así. Al final, quizás, si me estáis escuchando, diréis, hombre, pues claro que hay límites, que dice este loco. Y ya lo sé, sí, yo en el pasado también creía en los límites, pero pues os transmito esto porque cuando empecé con el tema del desarrollo personal, pues estaba con una convicción tremenda de que no lo sabía, de que los límites eran mentales y solo tú te los ponías. Mira, al final, lo que yo he podido ver por mi experiencia personal es que sí hay límites, pero lo que importa es, a pesar de los golpes que te da la vida, a pesar de caerte, a pesar de todas las dificultades que puedas tener, volver a levantarte y tener esa fortaleza mental de decir, lo voy a conseguir y voy a seguir luchando por mi propósito, a pesar de todo lo que ocurra, y a pesar de los límites que existen, porque sí, muchas veces he sobrepasado límites. He sobrepasado límites matemáticos, límites físicos y límites de todo tipo, porque, tenía suficiente convicción, fuerzas y
motivación, aunque bueno, la palabra motivación no me gusta demasiado, digamos que disciplina, más que motivación, suficiente disciplina como para afrontar lo que me viniera. Pero bueno, hay que aceptar que hay unos límites, tienes que empezar a priorizar un poco más el descanso, empezar a priorizar un poco más el dormir un poco mejor, porque todo pasa factura en esta vida, todo lo que hagas, y solo tenemos un cuerpo, hay que cuidarlo. Y a pesar de los límites que pueden existir, no dejes de luchar por tu sueño, no dejes de luchar por tu propósito, porque es inevitable que lo consigas si vas haciendo las cosas bien, si sigues el camino correcto. Y bueno, al final pasa lo que tiene que ocurrir, ¿vale? Pasarás momentos duros, muy duros. El camino más difícil es el camino del éxito, ¿vale? Y el camino más fácil es el de la perdición. Pero al final lo que os quería transmitir es esto, que sí existen límites, ¿vale? Pero está mucho más allá de los que tú te imaginas. Pero sí, yo he llegado al cansancio extremo. He llegado bueno, a un desgaste que nunca imaginé que podría llegar, tanto físico como mental. Y eso me ha servido para aprender, porque al final los que tenemos mentalidad ganadora, pues aceptamos el error, aceptamos que bueno, los momentos duros y cuando nos equivocamos, y de ello aprendemos, ¿vale? Porque al final no existe la derrota, sino que existe el aprendizaje. Así que, bueno, espero que este vídeo os sirva y que recordéis que a pesar de que haya límites, pues sí se puede conseguir lo que te propongas en esta vida, porque eso sí depende de ti, ¿sabes? Es como el ejemplo que te he dado antes de un juego. Hay también normas, hay leyes, hay también límites, pero eso no significa que porque los haya no puedas ganar. Así que id a por ello y nos vemos pronto. Hasta luego, guerreros.